Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran Dios, presenta delante de Él tus querellas, tus dificultades, tus necesidades, aún las circunstancias de adversidad si las estás pasando, o también si has tenido momentos de gozo, de alegría y de victoria. Alaba a este buen Dios y Él sea ayudándote de manera especial en cada área de tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. La palabra de Dios dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, este es el momento del Jueves Santo, que decimos, ¿no? Es el momento en el cual Jesús instituye también la Santa Cena o las Sagradas Escrituras para otros grupos religiosos. Pero en este mismo momento, donde Jesús, aunque en este texto no está, se presenta a sí mismo como el sacrificio necesario, como el sacrificio que agrada al Padre. Es en este momento donde Jesús nos muestra su verdadero carácter y el verdadero carácter que debe tener un seguidor suyo. Hay unos requisitos que califican, sin lugar a dudas. Hay unos requerimientos con los cuales hay que cumplir para realmente ser seguidor de Jesús. Y en este texto, lejos de la lista inmensa que se pueda tener en una iglesia cristiana, hay uno en particular que marca la gran diferencia entre un verdadero líder, entre un verdadero cristiano y aquellos que dicen ser. Sí, el texto dice que había llegado la hora. Había llegado la hora de consumar toda la obra, de completar con la tarea. Había llegado, se aproximaba el tiempo en el cual él partiría. Óigalo bien. Y ya la tarea de continuar con esta labor ya no sería ni de ángeles, siquiera. Sería de los discípulos. Sí, porque aquí nos está hablando de una continuidad, de una tarea que debía y debe continuar. Ha llegado la hora de que Él vuelva al seno del Padre,
Vuelva al lugar de donde fue enviado, de donde llegó. Óigalo bien. Y es tremendo esto porque dice que Jesús amó. Si hay un límite para el amor, Jesús llegó a ese límite. Yo vuelvo y repito esto, no es que el amor tenga un límite. Si hay un límite, si hay una meta hasta donde se puede amar máximo, Jesús llegó a ese límite. Amó a los suyos. ¿Sabe? Esto es importante que lo entienda. El Padre ama a todos. Jesús se da en sacrificio por amor a la humanidad. Nos ama. Pero cuánto amor mayúsculo muestra Jesús para aquellos que realmente obedecen su palabra, para aquellos que realmente le pertenecemos a Él. Ya lo había dicho antes. Hay que definirse. Si somos de la luz o pertenecemos a las tinieblas. Si somos de Cristo o somos de Satanás. Si pertenecemos al reino de los cielos o pertenecemos a este mundo. Óigalo bien, y allí es donde se marca esta gran diferencia, porque Jesús está diciendo, había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta su último aliento. ¿Saben? No, a mí me sorprende esto. Esta palabra me sorprende. En el madero de la cruz, unos que le injuriaban abajo y otro arriba, Jesús simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie que no tenga amor es capaz de perdonar. El perdón es el resultado de la capacidad de amar, del amor puesto en acción. Sí. Jesús le dio todo a sus discípulos durante más de 2 años y medio de ministerio. Y cuando llegó el momento difícil como dice la palabra, irá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos salieron en bandada. Pedro le negó 3 veces. Óigalo bien. Pero eso no impidió que Jesús le amase. Si estás caminando con Él, Jesús te ama. Si aún no estás caminando con Él y deseas caminar con Él, debes entender que Jesús te ama, porque muchos hoy colocan como barrera para servir a Dios que tienen este defecto, que tienen esta desvirtud, que tienen este pecado grandísimo, y que así Jesús no los acepta, que hasta que no cambien eso, no podrán caminar. ¿Crees que Jesús no conoce? ¿Crees que Él no sabe de tus debilidades, de tus flaquezas? ¿Crees que Él no sabe cómo cojeas? ¿Crees que Él no conoce tus limitaciones físicas? Él lo conoce todo. Pero a pesar de eso, su amor es tan grande, es tan sublime, tan superior. Óyelo bien, que te llama y te invita a caminar con Él. Óyelo bien, yo quiero que entiendas que el hecho de que hayas cometido un error, porque hay gente que se margina, hay gente que se relega, hay gente que dice que Dios ya no lo ama, que Jesús ya no lo quiere por esto, por aquello malo que hicieron. No, mentiras del diablo, no creas eso. Él lo único que espera de ti es verdadero, legítimo arrepentimiento, que vuelvas a Él, que vuelvas en comunión con Él, que corras y te postres y te humilles ante sus pies,
Él te ama. Sin lugar a dudas. ¿Sabe? Es triste decirlo, pero aún a Judas Jesús le amaba. Sí. Jesús amaba a Judas a pesar de que sabía lo que había en su corazón. Y Judas abrió una puerta inmensa en su corazón a Satanás. Alguien preguntó por qué Judas. Bueno, él fue el que abrió la puerta. Creo que ya le compartí sobre esto en otro momento. Él abrió la puerta. Tal vez Satanás quiso tomar a cada uno de los apóstoles, pero solamente encontró esa puerta abierta y allí se quedó. Oh, qué importante esto, que cierre las puertas espirituales en tu vida para que el enemigo no te tome y seas instrumento del enemigo en contra de la obra del Señor y en contra de la iglesia. Óyelo bien. Bueno, acá hay dos personajes. Hablamos de Judas y ahora Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos. Como muestra le dije que había un requisito esencial. ¿Sabe alguien que ha andado desnudo, que le ha faltado el techo? Alguien que ha soportado el hambre, sabe qué es el hambre. Y entonces cuando vean gente que está desabrigada, gente que está con frío, gente que está con hambre, busca la forma de ayudar. Óyelo bien, yo no sé si está entendiendo esto, pero aquí hay una palabra donde Jesús se muestra haciendo una labor de esclavo. Está lavando los pies de sus discípulos como si ellos fueran amos. Lavar los pies era una actividad de esclavos, de extrema humillación, de alguien que se debía a los demás, de alguien que no tenía derechos. Y eso es lo que Jesús hace, darnos un ejemplo de humildad. Óyalo bien. Se colocó en posición de esclavo, empezó a lavar los pies de sus discípulos, enseñándonos que como requisito fundamental para ser seguidor suyo, para servirle a Él, tenemos que ser humildes. Hay quienes buscan la honra. Jesús quiso honrar. Mire la diferencia. Jesús quiso honrar a sus discípulos. Yo no sé si está entendiendo esto. La Biblia dice: el que se humilla, ese será enaltecido. Y es tremendo esto, mis amados, porque muchos hoy buscamos la honra, pero en lugar de buscar ser honrados, deberíamos honrar. Deberíamos tomar posición de esclavos para servir al rebaño, para servir al pueblo de Dios, para servir al reino de Cristo. Qué tremendo esto. Y Jesús empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Aún los de Judas parece ser que los lavó. Óigalo bien. Pero siempre Pedro. Yo lo veo a él como un hombre de lapsus lingus, a un hombre de ligereza de lengua, un hombre que habla por emociones a veces. Bueno, hablaba porque luego de Jesús resucitado, Pedro empieza a cambiar algunos comportamientos. Y cuando leemos las cartas apostólicas de Pedro, nos damos cuenta que Pedro ya anciano había madurado lo suficiente como para ser la verdadera autoridad en Cristo Jesús para guiar la iglesia. Oh, no estoy diciendo que Pedro haya sido el primer papa. Mentira del diablo. Óigalo bien. Nunca fue papa. Pero aquí está Pedro diciéndole a Jesús que Jesús no puede lavarle los pies a él. Y Jesús le dice: oh, bueno, si no te lavo los pies,
no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús es ejemplo. Porque Jesús es imagen. Si Pedro va a buscar que le besen el anillo, que la gente se postre ante él, siga su camino, vaya, busque la gloria de los hombres. Pero si Pedro se va a poner en posición de ser un instrumento de Cristo, en lugar de buscar honrar a los siervos y al rebaño de Cristo, entonces déjate lavar los pies. Qué tremendo esto, mis amados. Porque muchos, insisto, buscan honra y gloria. Jesús no la buscó, y ningún apóstol verdadero discípulo de Jesús buscó que le besaran el anillo, que se postraran ante ellos. De hecho, el apóstol Juan quiso postrarse ante un ángel, y el ángel dijo: oh, no, que no se te ocurra. Óyalo bien, Dios es celoso. Dios es celoso. Y en su celo, Dios no quiere que tú te vanaglories. Dios no quiere que te gloríes de nada. Dios no quiere que te llenes de orgullo, de prepotencia y vanidad. Lo que quiere es todo lo contrario, que te humilles y que seas como un esclavo al servicio de los ciudadanos del reino. Qué maravilloso esto. Termino diciendo: Jesús sabe, conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero a pesar de ello, Jesús escogió a los 12. A pesar de ello, Jesús te ha llamado a ti. Me ha llamado a mí. No porque seamos perfectos, sino porque nos ama y quiere ayudarnos a perfeccionarnos. Sé humilde. Sé un instrumento del reino de los cielos. Imita a Jesús y sé ese esclavo dispuesto a humillarse para engrandecer la obra de Dios. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.